¿Qué tal? Muy buenos días, hermanos. Eh, Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Órale. Se movió. Un poquito más arriba, por favor. Ahí está. Gracias. Vamos a orar para que el día de hoy Dios nos dé sabiduría. Señor, a ti te damos gracias, Dios mío, porque hasta hoy tú nos has dado pues las provisiones necesarias, Señor, para hacer lo que a ti te agrada, Señor, tratar de vivir conforme a tu palabra, conforme a lo que tú dices, conforme a la verdad, Señor. Te pedimos que el día de hoy, Señor, todo lo que vayamos a escuchar, todo lo que vayamos a leer de tu palabra, Señor, pues nos dé la autoridad, nos dé la fuerza, nos dé el poder, Señor, para poder tomar las decisiones, la sabiduría y la inteligencia pertinente, Señor, para llegar a hacer tu voluntad, no solamente este día, sino el resto de nuestra semana y de nuestros días, Señor. Gracias por cada uno de los que estamos aquí. Te pido, Señor, que me des de nuevo, Señor, que me des la inteligencia suficiente, Señor, para conducir y que lo que hable, Señor, sea tu palabra y no mis ideas ni mis palabras, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. El día de hoy vamos a empezar una serie a lo largo de estos 3 domingos siguientes. La serie se titula Antes de que llegue el día malo. Y el día de hoy domingo, vamos a hablar sobre el creyente preparado, fortalecidos en el Señor para permanecer firmes. El texto principal que vamos a utilizar en esta serie va a ser Efesios 6, 10 al 18, así que por favor, hermanos, les pido que busquen en su Biblia Efesios 6, del 10 al 18. Vamos a leer todos juntos Efesios 6, del 10 al 18. Igual, perdón, ustedes me siguen con su vista, yo lo leo. Dice así: la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con los aprestos del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El creyente no permanece firme por su propia capacidad, sino por la gracia de Dios que lo fortalece en Cristo. Lo reviste con su armadura y lo sostiene para resistir en medio de la batalla espiritual. Durante los próximos 3 domingos estaremos considerando una serie que hemos llamado, hermanos, como antes lo habíamos dicho, antes de que llegue el día malo. Y queremos reflexionar sobre la necesidad de vivir delante de Dios con sabiduría y vigilancia y preparación.
Durante estos 3 domingos, hermanos, estaremos considerando 3 ámbitos bien importantes. El primero, la vida personal. El segundo, la familia. Y por último, la iglesia. Pero queremos comenzar con el principio, antes de hablar de una familia preparada, antes de hablar de una iglesia preparada, tenemos que hablar del creyente, de nosotros, hermanos, de nuestra condición espiritual, de nuestra necesidad de Dios. Porque no podemos pensar en una familia espiritualmente firme si quienes forman esa familia no están siendo afirmados en Cristo. Y tampoco podemos pensar en una iglesia firme si sus miembros no están aprendiendo a permanecer firmes en Cristo. Por eso, comenzamos aquí. Pero quisiera hacer una aclaración desde el principio, hermanos. Cuando hablamos de estar preparados, no estamos hablando de una especie de autosuficiencia espiritual. No estamos diciendo, prepárate tú mismo y podrás afrontar cualquier cosa. Eso no es lo que enseña Pablo en Efesios. De hecho, el texto comienza exactamente en la dirección contraria y miremos el versículo 10 de Efesios 6. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo no dice fortalezcanse ustedes mismos. Hagan las cosas ustedes mismos. Descubran las cosas que hay dentro de sí mismos. Confíen en sus propias capacidades. Eso no lo dice la palabra en ningún momento. Más bien dice, fortaleceos en el Señor. Nuestra preparación comienza, hermanos, precisamente reconociendo nuestra incapacidad. El hombre natural tiende a pensar que puede resolver las cosas por sí mismo. Pero la Escritura nos enseña una realidad diferente. Nuestra salvación depende de la gracia de Dios. Nuestra perseverancia depende absolutamente de la gracia de Dios. Nuestra santificación depende de la obra de Dios en nosotros. Nuestra fortaleza espiritual depende de Dios. Y aun cuando nosotros somos llamados a actuar, esa acción ocurre porque Dios está obrando primero en nosotros. No hay nada, absolutamente nada en nosotros que pudiera darle crédito de las cosas que suceden o que pasan. No es que yo esté pensando, yo soy capaz de estar aquí enfrente y hablar con ustedes porque es mi capacidad, es mi don. No, es por la obra redentora y gracia de Dios. Por eso cuando hablamos de un creyente preparado, no estamos hablando de un hombre que confía en sí mismo. Estamos hablando de un creyente, hermanos, que ha aprendido a decir, Señor, yo necesito de ti. Y esa es precisamente la primera verdad que encontramos en este pasaje. No se trata de ti, no se trata de tus influencias, no se trata de tu poder económico, no se trata de tu poder de persuasión, se trata de Dios. La vida cristiana se desarrolla en medio de una batalla espiritual y hay que tenerlo bien claro, hermanos. Si ustedes miran Efesios 6:12, ahí en sus Biblias, dice así, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo nos está diciendo algo que la iglesia recordará, algo que posteriormente se le iba a estar reiterando, constantemente recordando. La vida cristiana no se desarrolla en un territorio neutral. La vida espiritual de la iglesia, personal o familiar, no se desarrolla en un lugar neutral. Hay una batalla espiritual y hay que tener mucho cuidado aquí.
Pablo nos está enseñando a vivir, no nos está enseñando a vivir de una forma obsesionada con Satanás. El centro de este pasaje de Efesios 6, del 10 al 18, no es Satanás. El centro es Dios. Observa el orden. 3 frases sencillas y en orden. Fortaleceos en el Señor. Tomad toda la armadura de Dios, la espada del Espíritu. Pablo nos habla de la realidad de la oposición espiritual, pero lo hace para dirigir nuestra mirada hacia la suficiencia en Dios. El creyente no necesita vivir aterrorizado y decir, es que ahí está Satanás, ahí está el diablo, ahí está el chamuco, ahí todo lo malo que me está pasando es que es Satanás tratando de vivir. Y a veces vivimos obsesionados con esta entidad, pero también estamos obsesionados y aterrorizados de que no nos haga algo malo. Pero tampoco podemos vivir desprevenidos, hermanos, porque el enemigo evidentemente sí existe. Sus acechanzas sí existen, el engaño sí existe, la oposición espiritual sí existe, y por eso necesitamos estar firmes. Ahora Pablo dice algo muy importante: no tenemos lucha contra sangre y carne. Esto significa que nuestro verdadero enemigo no es la persona que tenemos delante o a un lado. Esto tiene una aplicación muy profunda. A veces podemos mirar a nuestro cónyuge, o a un familiar, o a un amigo y pensar, él es el problema, o ella es el problema. Podemos mirar a nuestros hijos, podemos mirar a nuestro hermano en la iglesia, podemos mirar inclusive al pastor, o mirar a alguien que nos ha ofendido. Y podemos terminar identificando a esa persona como nuestro enemigo. Pero Pablo dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. Y eso significa que las personas, hermanos, no pueden pecar contra nosotros. Más bien dicho, no significa que esas personas no puedan pecar contra nosotros. Significa que no debemos confundir a las personas con el enemigo espiritual. El enemigo busca producir división, busca producir amargura, busca producir orgullo. Busca producir desconfianza, aislamiento, busca debilitar esa comunión, y por eso necesitamos discernimiento, hermanos. Porque una de las tragedias más grandes sería que mientras el enemigo busca destruir la unidad de la iglesia, nosotros terminamos peleados con nosotros mismos. Mientras el enemigo busca destruir matrimonios, los esposos terminan considerándose enemigos. Mientras el enemigo busca destruir familias, padres e hijos terminan enfrentándose contra otros. Por eso necesitamos entender la naturaleza de la batalla. Necesitamos discernir si realmente la persona que está al lado está trabajando, o es una persona que es débil en la fe, o también tenemos que discernir si es una persona primeriza, si va empezando en el evangelio, si va empezando a asistir a la iglesia. Y también tenemos que entender que hay a veces, hermanos, hay gente dentro de nosotros que no son cristianas, que no son hijos de Dios. Y precisamente el diablo usa este tipo de personas para que se produzcan en nosotros divisiones, se produzcan en nosotros situaciones difíciles. Y entonces ahí sí empezamos a considerar al hermano o a las personas como enemigos, pero Pablo es muy claro en esto: no estamos luchando contra carne ni sangre, estamos luchando con huestes espirituales, con situaciones difíciles en nuestra vida. Y cuando nosotros
tomamos esto de manera personal, hermanos. Cuando nosotros vemos más allá o no vemos más allá de nuestras narices y creemos que aquel que nos ofendió, él es nuestro enemigo, pues estamos mal, hermanos, porque un cristiano no se debe tomar nada personal. Debe lidiar con personas que le van a ofender, con situaciones que le van a incomodar, hermanos. El día malo no es necesariamente un evento escatológico. Ahora llegamos al versículo 13 de Efesios 6, hermanos, que dice así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Aquí debemos detenernos un poco. ¿Qué es el día malo? Debemos evitar leer en este texto algo que en el contexto no está diciendo directamente. Pablo no parece estar hablando aquí de un día escatológico en específico. No se está desarrollando en este pasaje de la gran tribulación. No se está describiendo el juicio final. No se está hablando directamente de la segunda venida de Cristo. El contexto inmediato es la batalla espiritual. Pablo está hablando de las acechanzas del diablo. Está hablando de resistir. Está hablando de permanecer firmes. Por eso el día malo puede entenderse como un momento de especial adversidad, prueba, tentación u oposición espiritual. Es un momento en el que el creyente será llamado a resistir. Y aquí está lo importante. Pablo no dice, si llega el día malo, entonces busquen la armadura. Dice, tomad toda la armadura de Dios. La preparación es anterior. El momento de la batalla no es el momento de comenzar a descubrir quién es Dios. Sin embargo, muchos de nosotros partimos de ahí. No sé si me estén cachando. El momento de la batalla no es el momento de comenzar a descubrir quién es Dios. Aunque a veces muchos de nosotros, hermanos, empezamos a descubrir a Dios en medio de la batalla. La prueba no es el momento de comenzar a aprender qué dice la palabra. Sin embargo, hermanos, cuando está la prueba, cuando está la batalla, ahí estamos. Ahora sí, leyendo la palabra de Dios. La tentación no es el momento de comenzar a construir convicciones. Sin embargo, hermanos, nuevamente, ahí es cuando empezamos a construir convicciones. La preparación ocurre antes, pero nuevamente no para lo que digamos, yo estoy preparado porque soy fuerte. No, yo no estoy preparado porque soy fuerte, más bien dicho, yo estoy preparado porque Dios ha provisto todo lo necesario para que pueda permanecer firmes, que es muy diferente. La gloria entonces no pertenece al creyente. La gloria no le pertenece al creyente. La gloria le pertenece a Dios. Aún en tu prueba, aún sin saber qué hiciste o qué pudiste hacer en lo físico o en lo intelectual, es obra de Dios. No importa cómo saliste de esa aventura o de esa situación o de esa confrontación, todo es obra de Dios. No hay nada en ti, no hay nada en nosotras que pudiéramos hacer para pertenecer o hacer o realizar para que se haga la obra de Dios en nuestra vida. Cuando tú entiendas esto, hermano,
que no hay nada que tú pudieras hacer para resolver algún problema. Es evidente que las pruebas son mandadas por Dios para que empecemos a buscar la suficiencia en Él, para satisfacer, para buscar consuelo, para buscar paz, para buscar comunión en Él. La armadura no es nuestra, es de Dios. Pablo dice, tomad toda la armadura de Dios. Esta expresión es fundamental, hermanos. La armadura no es producida por nosotros, no es forjada por nosotros, no es diseñada por nosotros, no es puesta en nosotros. La armadura no es puesta en nosotros por nosotros mismos. La armadura es provista por Dios, es dada por Dios. La verdad no la inventamos nosotros, la justicia no la producimos nosotros como el fundamento de nuestra salvación. El Evangelio no es nuestro invento. La fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. La salvación viene de Dios, la palabra es de Dios. Todo aquello con lo que Dios nos equipa proviene de Él y para Él. Aún lo que nos equipa, aún lo que nos da bendición a nosotros es para Él, proviene de Él y para Él, para los designios de Él, para cumplir su voluntad en Él. Por eso la vida cristiana no es una celebración de las capacidades humanas. Aquí no venimos a celebrar qué bueno eres con esto. No venimos a celebrar una situación de logro. Es más, deberíamos entender que cuando hay una graduación de estudios, hermanos, o un diploma, hermanos, estoy hablando a los jóvenes, una situación en tu escuela en la que se reconozca el talento, se reconozca la capacidad, deberías de reconocer que no eres tú, es Dios trabajando en ti. La graduación no es para felicitarte de lo bien que lo estás haciendo, es más bien dicho darle la honra, la gloria y todo el honor a Dios. Porque Él te dio todas estas capacidades y todos estos dones. Si no fuera por Él, no pudieras alcanzar absolutamente nada. Igual para tu situación, para con las personas que ya trabajamos. O para las personas que están en su casa haciendo el quehacer o criando a los hijos. No es una situación de reconocer la capacidad que haces, de las responsabilidades que haces, y si lo haces bien, qué bueno, pero la excelencia o el reconocimiento de esa excelencia proviene de la mano poderosa y soberana de Dios y no de la tuya. Por eso aquí en la iglesia no venimos a levantarte el ego y a decirte, muy bien. No estamos aquí buscando reconocer la gloria o buscando que te sientas bien, hermano. No, porque tu identidad, tu fortaleza, tu poder, tu don, todo lo que tú tienes proviene de Él y para Él. Más adelante Pablo dice y habla sobre ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad es fundamental. El enemigo engaña, la carne engaña, el mundo engaña, nuestro propio corazón puede engañarnos, pero Dios ha revelado la verdad. Y aquí debemos recordar algo, hermanos. La verdad cristiana no es simplemente información correcta. La verdad tiene en su centro a Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino,
y la verdad y la vida. El creyente preparado necesita permanecer en la verdad de Cristo. Necesita conocer la verdad acerca de Dios, la verdad acerca de su pecado, la verdad acerca de sí mismo, la verdad acerca de la salvación y la verdad acerca de la gracia. Porque una de las formas más peligrosas de vivir es construir nuestra vida sobre una mentira. Pensar, estoy bien, yo nunca he pecado, yo nunca hago esto, yo no soy igual que aquel. Cuando estamos bien, pensar, no necesito arrepentirme de nada. ¿Sabes cuál es una de las razones por las cuales un cristiano no madura en lo espiritual? Es no saber arrepentirse, no saber su condición, no saber que las cosas que uno tiene dentro, que nuestro corazón es engañoso, que nuestros pensamientos son engañosos, y entender y saber, no, yo no necesito arrepentirme. Yo estoy bien con Dios. Evidentemente estamos bien con Dios porque Cristo murió por nosotros, porque Cristo nos ha dado salvación. Y por eso nos podemos acercar a Dios con confianza, hermanos. Pero debemos entender que por sí solos, hermanos, no podríamos acercarnos a Dios. Por sí solos, por nuestros méritos, ¿qué mérito pudiéramos tener para acercarnos a Dios? No hay nada, hermanos. Entonces, una de las marcas de un cristiano maduro es que se arrepiente. Constantemente hay un trabajo de arrepentimiento en su vida. Constante sabe que puede ofender a Dios con las cosas que hace, o puede ofender a otros con lo que hace, y constantemente se tiene que arrepentir. Que está consciente de que su carne, que su pecado está ahí, que estamos y que somos potencialmente personas que podemos ofender a Dios en cualquier momento. Y por lo tanto, nosotros buscar ese arrepentimiento, buscar ese perdón delante de Dios. A veces pensamos que podemos controlar nuestro pecado, que podemos controlar todas estas cosas, pero realmente el pecado nos pudiera estar dominando, hermanos. La verdad nos confronta, y aunque la verdad puede ser incómoda, es precisamente la verdad la que nos hace caminar en luz. Más adelante Pablo habla sobre la coraza de justicia. Vestíos de la coraza de justicia. Aquí podemos contemplar dos dimensiones. Primero, la justicia que tenemos en Cristo. Nuestra aceptación delante de Dios no descansa en nuestra propia justicia. Dios nos ha aceptado como hijos de Él, pero no porque hayamos sido justos. No porque hayamos sido lo suficientemente capaces de alcanzar esa salvación, sino porque esa justicia descansa en Cristo. No somos aceptados porque hemos logrado ser suficientemente buenos. Somos aceptados por la obra perfecta de Cristo. Por esa justicia recibida produce también una vida transformada. Porque somos aceptados por Cristo, es que nosotros tenemos una vida transformada y podemos seguir transformando nuestra vida solamente por la gracia de Dios. Y es que la gracia no nos deja igual, hermanos. No nos tiene que dejar igual. El creyente que ha sido justificado por Cristo comienza a vivir una vida de santificación. Por eso la vida del creyente debe de reflejar aquello que Dios está haciendo en él. La pregunta no es, ¿soy perfecto? La pregunta, ¿estoy viviendo en arrepentimiento y fe? Lo hablaba Marley en la cápsula. No somos salvos por las obras que hacemos, somos salvos para buenas obras. La pregunta es,
¿Todavía estoy viviendo en arrepentimiento y fe? El pecado tolerará, más bien dicho, perdón, el pecado tolerado debilita nuestra vida espiritual. Ese pecado oculto nos esclaviza. Ese pecado justificado nos endurece. Por eso el creyente debe vivir en arrepentimiento. No porque el arrepentimiento compre el perdón, sino porque Cristo ya es nuestro Señor y Salvador. Nos arrepentimos porque pertenecemos a Él. Nuestra cultura de arrepentimiento, nuestra forma de acercarnos humildemente a Él es porque le pertenecemos a Él. No porque podamos comprarnos el perdón. No es porque nos vea mejor Dios, sino porque pertenecemos a Él. Por eso necesitamos arrepentirnos todos los días de nuestra vida. Más adelante Pablo habla del calzado del Evangelio de la paz. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En medio de una batalla necesitamos estabilidad. Y nuestra estabilidad no está en las circunstancias, está en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que Dios, siendo nosotros pecadores, proveyó en Cristo nuestra salvación. Cristo vivió la vida que nosotros no pudimos vivir. Cristo murió la muerte que nosotros merecíamos. Cristo resucitó, Cristo reina y en Él tenemos paz con Dios. Dime, ¿en qué parte del Evangelio estás tú? ¿Qué hiciste tú? ¿Qué obra redentora hiciste tú? No hicimos nada, porque aún la fe con la que pudimos creer en eso que Dios nos dijo, aún es don de Dios, es un regalo que solamente Dios pudo haber dado. Por eso cuando llega la prueba, hermanos, nuestra esperanza no está en todo, en que todo salga bien, en que todo salga como queremos. Nuestra esperanza está en que Dios permanece siendo Dios. Como Dios es inmutable, hermanos, y Dios ya lo dijo en su palabra, Él no te puede desechar. Bueno, que lo pueda hacer, lo puede hacer. Pero si Él prometió que Él te iba a tomar en su mano y que no te iba a dejar, ¿qué mayor estabilidad querías en la vida? El escudo de la fe. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Pablo dice, la fe, sobre todo, tomad el escudo de la fe. La fe no es una fuerza psicológica, no es un pensamiento positivo, no es convencernos de que todo saldrá bien. La fe es descansar en Dios y en sus promesas. La fe dice, Dios es verdadero aunque yo no entienda. Dios es bueno aunque esté sufriendo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, Dios es bueno aunque yo esté sufriendo? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, Dios sigue siendo fiel a pesar de las circunstancias que sean difíciles? Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo verdadero. La fe no niega la realidad, la fe interpreta la realidad a la luz de Dios. Más adelante Pablo dice, el yelmo de la salvación. Nuestra mente necesita ser guardada por la realidad de nuestra salvación. Cuando llega el día malo, puede surgir preguntas. Porque sí, cuando tenemos un día malo, podemos decir, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me ocurre esto? ¿Dios me ha abandonado? Porque podemos estar en una situación muy difícil y podemos decir esto. ¿O quién no lo ha dicho? O no lo necesitas decir con palabras, pero sí sentirlo en lo más profundo de tu ser, que Dios te ha abandonado. Y el Evangelio nos recuerda, en Cristo Dios no nos ha abandonado.
Nuestra salvación no descansa en la estabilidad de nuestras emociones, descansa en la obra perfecta de Cristo. Nuestra seguridad no depende de lo fuerte que sintamos nuestra fe, depende de aquel en quien hemos puesto nuestra fe. Así que si de alguna forma tú ves que los edificios se están cayendo, que la situación se pone más ruda y que más simplemente no ves por dónde está el asunto, ten en cuenta y acuérdate de la salvación. Cristo no nos ha abandonado. Necesitamos entender que toda esta obra, toda esta situación que está pasando, Dios tiene el control y tiene la potestad. Pero mientras nosotros busquemos estar bien, nuestro bienestar efímero, o queramos estar bien y no estar buscando y entender que Dios, aún en eso, Dios está ahí, en esa situación difícil. Más adelante Pablo habla de la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí encontramos el arma ofensiva. La palabra de Dios, no nuestras opiniones, no es nuestra experiencia, no son nuestras emociones, no es nuestras frases motivacionales, no son los piolines del WhatsApp, no son nada de eso, hermanos. La palabra de Dios, cuando Jesús fue tentado y respondió, respondió con la Escritura. Por eso necesitamos conocerla, hermanos. No solamente para predicar, no para enseñar, no solamente para estudiar. Necesitamos la palabra porque nuestra vida está en constante expuesta al engaño. La palabra corrige. La palabra te confronta, la palabra te consuela, te revela, te transforma. Pero debemos decir algo más, hermanos. La palabra no funciona como un amuleto. No basta con repetir versículos mecánicamente. La palabra debe ser recibida con fe. El Espíritu Santo es quien obra mediante ella porque te redarguye, te recuerda, te dice, te consuela, te anima. El creyente preparado permanece en oración, hermanos. Pablo termina diciendo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y esto es algo muy, muy bueno, algo extraordinario. Después de hablar de toda la armadura, Pablo nos lleva a la oración. ¿Por qué? Porque podemos conocer la verdad, podemos conocer la doctrina, podemos estudiar la Biblia, podemos tener experiencia, podemos seguir dependiendo de Dios, pero la oración es la confesión práctica, hermanos, de nuestra dependencia a Él. Tú puedes conocer de Dios, tú puedes leer la Biblia todos los días, tú puedes tener situaciones difíciles, etcétera, etcétera. Pero debes de entender, hermano, que tú necesitas orar. Porque esa es la confesión práctica, hermanos, en la que nosotros podemos depender y derramar nuestro espíritu, expresar toda nuestra emoción, todo lo que tenemos en nuestra alma, todo lo que tenemos, las congojas, las emociones que nos acechan, etcétera, etcétera. Es por medio de la oración, hermanos, en que nosotros podemos ser y exponernos totalmente a Dios. Señor, no puedo sostenerme a mí mismo. Señor, necesito tu gracia. Señor, necesito tu espíritu. Señor, necesito tu palabra. Por eso la oración, hermanos, no es un complemento de la armadura. Es parte de la vida de dependencia que Pablo está describiendo. Y observa, orando en el Espíritu. Incluso nuestra oración depende de la obra de Dios.
No estamos hablando de autosugestión, de, a ver, háblate a ti mismo para que te la creas. No, no estamos hablando de producir emociones religiosas. No es que vayas a levitar 3 centímetros del suelo, o que sientas una luz acá, o que te enredes en emociones. No, estamos hablando de la obra del Espíritu Santo en el creyente. El Espíritu nos lleva a Cristo, nos lleva a confesar, nos recuerda la palabra, nos convence de pecado, nos sostiene, nos capacita. Por eso, si vamos a hablar de la preparación espiritual, debemos terminar reconociendo, necesitamos que Dios mismo obre en nosotros. Hablando unos días anteriores sobre este tema, nosotros ¿qué tipo de cristianos somos? ¿Qué tipo de hijos somos? ¿Somos esos reaccionarios ante la prueba o somos esas personas prevenidas, como dice la palabra? Entonces, ¿qué significa estar preparados? Después de todo esto podemos ver o podemos volver a esta pregunta: ¿qué significa ser un creyente preparado? No significa que soy suficientemente fuerte. No, significa sé dónde está mi fortaleza. No significa nunca voy a caer. No, no, no. Sé que necesito depender de Dios. No significa nunca tendré problemas. No, más bien dicho, sé que Cristo es suficiente cuando lleguen los problemas. ¿Puedo controlar el futuro? No, más bien dicho, hay que decir así: mi futuro está en las manos de Dios. ¿Puedo vencer al enemigo con mis propias fuerzas? Dios ha provisto en Cristo todo lo necesario para permanecer firme. Hermanos, comenzamos diciendo que existen 2 formas de vivir: una vida que siempre reacciona y una vida que siempre vive preparada. Pero después de estudiar Efesios 6, debemos corregir algo. La vida cristiana no consiste simplemente en que nosotros decidamos ser previsores. La vida cristiana consiste en reconocer que Dios en su gracia nos ha provisto de todo lo necesario para permanecer firmes. Por eso Pablo dice: fortaleceos en el Señor. No dice fortalezcanse ustedes mismos. Tomad la armadura de Dios, dice. No nos dice fabriquen su propia armadura a su forma, a su estilo, a su conveniencia. Cuando llega el día malo, dice la palabra resistir. Y después, ¿qué? Estar firmes. No por nuestra fuerza, no por nuestra capacidad, no por nuestra voluntad, sino porque Dios sostiene a los suyos. Dios te sostiene. No te va a sostener el político en la calle, no te va a sostener un líder espiritual, no te va a sostener el pastor, no te van a sostener los ancianos, ni ningún líder de la iglesia te va a sostener Dios. La perseverancia de los santos no significa que los santos se sostienen a sí mismos, significa que Dios preserva a los suyos y lo hace mediante los medios que Él mismo ha establecido. ¿Cuáles son esos medios? Su palabra, la oración, la iglesia, hermanos. Toda la bola que estamos aquí, pero toda la gente que está aquí, Dios la ha provisto para tu bendición. Dios usa a su pueblo para bendecir a su pueblo. Si vienes de ermitaño, hermanos, si vienes en que yo solo me las arreglo, o yo puedo hacer las cosas yo solo, estás totalmente equivocado. Tú necesitas de la palabra, de la oración y del pueblo de Dios.
Necesitas la comunión con nosotros, necesitas la obra del Espíritu Santo, necesitas la gracia de Cristo. Por eso nuestra confianza no está en nosotros, está en Él. Hermanos, nunca vamos a saber cuándo va a llegar el próximo día de la prueba o el próximo día malo. No sabemos cuándo nos enfrentaremos a esa tentación particular. No sabemos cuándo nuestra fe será puesta a prueba. Pero Dios no nos ha dejado desprovistos, nos ha dado a Cristo, nos ha dado su Espíritu, nos ha dado su palabra, su iglesia, nos ha dado los medios de gracia, hermanos. Y nos llama, fortaleceos en el Señor. Así que la pregunta con la que terminamos no es, ¿qué tan fuerte eres tú? ¿Qué tan autosuficiente eres tú? La pregunta es, ¿en quién estás confiando, hermano? Porque cuando llegue el día malo, nuestra esperanza no será que nosotros fuimos suficientemente fuertes. Nuestra esperanza será que Cristo es suficientemente fuerte. Y si permanecemos firmes, podremos decir con toda humildad, no fue por mi fuerza, fue por su gracia, no fue por mi capacidad, fue por su fidelidad, no fue porque nosotros nos sostuvimos de Dios con suficiente fuerza. No es que yo agarre a Cristo de su manto, o no es que yo me agarre de su pierna y no lo deje. Fue que Dios en su gracia nos sostuvo a nosotros. Él dice que nos sostiene en su mano. Así que si tú crees que eres suficientemente fuerte para agarrarte de Cristo, estás totalmente equivocado, porque Cristo es el que te sostiene. Y por eso, como iglesia, podemos confesar, a Dios sea toda la gloria. No sabemos cuándo llegará el día malo, pero sabemos quién sostiene a los suyos cuando llega. Por eso nuestra preparación no consiste en confiar más en nosotros mismos, sino en aprender cada día a depender más de Dios. ¿Estás confiando cada día en depender más de Dios? Así que, hermanos, esperemos que el próximo domingo escuches la segunda parte de esta serie. Esperemos que no, lo que escuchaste no sea para, no, pues es que en esta iglesia no me van a ayudar, no, pues es que no te vamos a ayudar nosotros, te va a ayudar Dios. Así que, hermanos, te invito a que te pongas de pie para orar y entregar esta palabra. Y que redarguya en nuestras vidas todos los días y recordar que Cristo es suficiente. No necesitamos más, hermanos, no necesitamos a alguien más, necesitamos de Dios y lo que ha provisto Dios. Necesitamos orar, necesitamos estudiar, necesitamos meditar la palabra, necesitamos ir a buscar consejo con los hermanos, buscar consejo en el pueblo de Dios, buscar consejo en todo momento, porque para Él es la gloria. Señor, a ti te damos gracias, Dios mío, porque tú has sido bueno con nosotros, a pesar de nosotros, a pesar de todas las circunstancias. Tú nos has provisto de todas las herramientas necesarias, Señor. Y sabemos y entendemos que tú nos sostienes, que tu mano redentora, que tus bendiciones por medio de tu pueblo, por medio de la verdad, por medio de tu palabra, tú nos has aceptado y te estamos agradecidos con eso, porque permanecemos en ti, Señor. Nos ayudas, nos fortaleces a resistir ese día malo, Señor. Te pido, Señor, por los hermanos, Señor, que apenas vamos entendiendo esta parte, Señor. Necesitamos ser previsores, Señor. Necesitamos buscar más de ti antes de que las cosas se pongan difíciles.
y no andemos, Señor, como las gallinas descabezadas por sin ningún lado. Tú nos has dicho, y es una responsabilidad que asumimos, el de buscar tu palabra, el buscar tu verdad, el buscar hacer tu voluntad todos los días, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos que les des sabiduría, que les des inteligencia, que le proveas de lo necesario, Señor, para afrontar los días difíciles. Gracias, Señor. Gracias por todo. Gracias por enseñarnos. Ayúdanos todos los días a hacer tu voluntad y no nuestros deseos ni nuestra propia voluntad, Señor. Te pido bendición para cada uno de mis hermanos en el resto de sus días, en esta semana, Señor. Te damos a ti la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pueden tomar asiento.